Ahora les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Continuamos en Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer del verso 32 al 52. Marcos 14, versos 32 al 52. Dice así la palabra del Señor. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos, otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño, y no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Y tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, una vez más, gracias por tu presencia. Estamos delante de ti y delante de tu palabra, reconociendo que sin la ayuda de tu Espíritu, nuestro conocimiento de tu palabra siempre será incompleto, limitado, imperfecto. Necesitamos tu Espíritu, que nos guíe, que nos ayude, que nos inspire, que abra el entendimiento y que nos ilumine para entender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. En la iglesia del Señor hay conflictos, hay problemas, hay situaciones terribles,
hay situaciones desagradables. Si usted piensa que en la iglesia todo es bonito, si usted piensa que en la iglesia todo el mundo se lleva bien todo el tiempo, si usted piensa que en la iglesia no surgen situaciones trágicas, dolorosas, situaciones que nos avergüenzan a veces, usted no ha estado suficiente tiempo en la iglesia. Porque sucede. Y yo lo he visto, yo crecí en la iglesia, lo he visto muchas veces. Y si usted no lo ha visto, espérese un poquito, porque lo va a ver. La pregunta no es si en la iglesia va a haber problemas. La pregunta no es si en la iglesia va a haber conflictos. La pregunta no es si en la iglesia vamos a enfrentar situaciones terribles, situaciones extremadamente desagradables. La pregunta es ¿cuándo vamos a encontrarnos con esas situaciones? Porque esas situaciones han sucedido, suceden en la iglesia y van a continuar sucediendo en la iglesia. Porque déjeme decirle algo, así como Dios tiene un plan, así el enemigo de Dios trabaja cada día para tratar de arruinar los planes y los propósitos de Dios. Así como Dios está trabajando en la iglesia y está trabajando a través de la iglesia y está trabajando por medio de su pueblo, asimismo Satanás, el enemigo de Dios, está continuamente tratando de arruinar los planes, los propósitos y las acciones de Dios. Así que la pregunta no es si vamos a tener problemas y conflictos y situaciones terribles. La pregunta es ¿cuándo? Y una pregunta aún más importante. Cuando ellos vengan, ¿quiénes vamos a estar preparados? Hermanos, no se alarmen cuando vean problemas y conflictos en la iglesia. No se alarmen, porque no es nuevo. El apóstol Juan nos habla, siempre habrá personas dentro de la iglesia que en un momento dado van a causar daño. Siempre habrán personas entre nosotros que parecen, pero no son. Y no es nuevo, sucedía en la época de Jesús, sucedía en la época de los apóstoles. El apóstol Juan los llama anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hermanos, y no se sorprenda que haya gente hipócrita y falsa y traidora en la iglesia. Porque en el grupo de Jesús hubo uno, Judas. Y si en el grupo de Jesús, que solo eran 12, y Jesús los escogió, hubo uno, no se sorprenda que entre nosotros haya más de uno. Pero como les dije, hermanos, la pregunta, no nos debemos sorprender. La pregunta no es si estas cosas van a suceder. La pregunta no es si entre nosotros algún día alguien va a causar problemas, va a causar conflicto, alguien va a renunciar a la fe, alguien va a abandonar la fe, alguien se va a levantar en contra de los propósitos de Dios. La pregunta no es si va a suceder, la pregunta es cuándo suceda. ¿Quiénes
vamos a estar preparados para manejar esa situación? Porque les digo algo, los discípulos de Jesús no estaban preparados. Ellos no estaban preparados para lo que sucedió. Ellos no estaban preparados para ver uno de ellos, uno de los que había caminado con Jesús, uno de los que había hecho milagros con ellos, uno de su propio grupo, los traicionara. Ellos no estaban preparados para ver a Jesús, aquel que había hecho grandes milagros, siendo amarrado por las autoridades y conducido a empujones como un criminal. Ellos no estaban preparados. Y esa noche, después que cenaron y el Señor instituyó la Santa Cena, fueron a un lugar en las afueras de Jerusalén. Y lo que ellos no se esperaban, aquello para lo cual ellos no estaban preparados, sucedió. El traidor, el hipócrita, de entre medio de ellos, llevó a los enemigos de Jesús al lugar más privado y más íntimo que Jesús tenía para estar con sus discípulos. Un jardín llamado Getsemaní. Y cuando llega la turba, dice que llegaron con palos y piedras y espadas y antorchas y trinchantes. Agarró esta situación a los discípulos, los agarró con los pantalones abajo, los agarró totalmente despreparados, totalmente desprevenidos. Bueno, y cuando usted se encuentra con una situación para la cual usted no está preparado, usted reacciona de cualquier manera. Usted no está preparado, así que lo que se le ocurra, el primer impulso que usted tenga en ese momento, eso es lo que usted hace. Y eso fue precisamente lo que sucedió, y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje a los discípulos haciendo. Hubo uno que fue lo primero que se le ocurrió, la primera reacción que tuvo. Sacó la espada. Los otros evangelios nos dicen que fue Pedro. El espadachín Pedro. Como que fuera uno de los tres mosqueteros, ¿eh? Pedro, lo primero que hace es sacar la espada. Y dice que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Bueno, y Pedro no le agarró la oreja así para cortársela. Pedro no quería cortarle la oreja. Pedro quería cortarle la cabeza. Pero el hombre se agachó y salvó la cabeza, perdió la oreja. Reaccionó impulsivamente. Hizo lo primero que se le ocurrió, lo primero que sintió hacer. ¿Y el primer impulso cuál fue? Defenderse. Defenderse. Un impulso totalmente carnal y humano. Pero eso fue lo primero que se le ocurrió hacer. Eso fue el primer impulso que sintió hacer. Y eso fue lo que hizo. De defenderse, reaccionar para defenderse, ir encima en contra de aquellos que llegaron para prenderlo, para atacar al enemigo.
Y déjame decirte algo, hermano. Cuando vengan los problemas, cuando el enemigo se meta en medio de nosotros y use gente de medio de nosotros para tratar de destruir la obra de Dios. Hermanos, esto que yo estoy diciendo no nos debe sorprender. Los que hemos estado suficientes en la iglesia lo hemos visto. El diablo, ¿a quién usa? No a la gente de afuera. El diablo tienta gente dentro de nosotros para tratar de destruir la obra de Dios. Y usa al que se deja usar. Cuando el diablo tiente a alguno de nosotros, o a los que no han venido, cuando el diablo tiente a alguien dentro del pueblo de Dios, dentro de la comunidad de fe, y lo use para tratar de destruir la obra de Dios, muchos van a reaccionar como Pedro, porque están despreparados. Muchos van a tratar de defender. Muchos van a tratar de atacar a esta persona. Muchos se van a poner agresivos. Bueno, yo he visto conflictos en las iglesias. Y hay gente que se pone a la defensiva. Y hay gente que se pone agresiva. Y hay gente que sienten que ellos están defendiendo la obra de Dios, que ellos están protegiendo la obra de Dios. Hay gente que piensa que le están prestando un servicio a Dios, pero están actuando únicamente por los impulsos de su carne. Porque estaban despreparados para la prueba, para la tentación que el enemigo ha traído a nuestro medio. Y yo lo he visto. Una vez sucedió un caso, una situación bien difícil en una iglesia. Y yo era parte de los líderes de la iglesia. Traté de mediar. Ay, mi hermano, ¿para qué me metí ahí? ¿Para qué me metí ahí? Una de las personas me dijo, y no me pegó porque estaba del otro lado de la mesa ya. ¿Sí? Sacó la espada. Y gracias a Dios me cortó la oreja. Están completamente despreparados. Y como están despreparados, reaccionan impulsivamente. Y como reaccionan impulsivamente, no actúan de acuerdo a la dirección del Espíritu de Dios, sino de acuerdo a los propios impulsos de su carne. Y como actúan de acuerdo a los propios impulsos de su carne, se ponen a la defensiva y luego saltan al ataque, se ponen a la agresiva y atacan a aquellos que ellos consideran los enemigos de la obra de Dios. Pero hay otros que no sacan la espada y atacan. Hay otros que cuando el problema los agarra desprevenidos, cuando se destapa la gusanera, ¿qué es lo que hacen? Por aquí es más rápido. ¡Huyen! Bueno, ¿y cuántas iglesias se han desgreñado? Porque el enemigo ha venido y ha atacado desde adentro. Y algunos, como Pedro, han sacado la espada y se han puesto a la defensiva, actuando de acuerdo a sus propios impulsos. Y el resto se ha ido. Dejaron el plumero. Había uno esa noche ahí, siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Y como era la fiesta de la Pascua, mucha gente llegaba a Jerusalén, pero no conseguían hospedaje dentro de Jerusalén.
Yo no sé cuántos de ustedes han hecho camping. ¿Sí? ¿Han hecho camping? ¿Han dormido en tiendas de campaña? Ustedes no inventaron el camping. Los canadienses no inventaron el camping. ¿Ok? Let's set the record straight. ¿Ok? Los canadienses no inventaron el camping. Los judíos practicaban camping. Cuando ellos llegaban a Jerusalén y no había lugar para estar allí en la época de la Pascua, porque la ciudad de Jerusalén normalmente tenía 75,000 habitantes, y durante la época de la Pascua habían 150,000 personas en la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad estaba abarrotada y no se cabía. Muchos peregrinos, ¿qué hacían? Ponían tiendas en las afueras de Jerusalén, en las laderas del monte de los Olivos, en el área donde está el jardín del Getsemaní. Y probablemente uno de estos jóvenes que estaba en su tienda de campaña ahí, oyó lo que estaba sucediendo. Tal vez era uno de los simpatizantes de Jesús. Y se fue detrás de Jesús y de los apóstoles, pero salió solamente con la sábana encima. Y cuando llegaron a arrestar a Jesús, cuando llegó el traidor, cuando llegaron los enemigos de Jesús, cuando llegaron los enemigos de Dios, cuando se formó el trepa que sube, el corre que te agarro, el arroz con mango, a ese lo agarraron y ese que hizo, soltó la sábana y salió corriendo en cuero. Ahí está. Cierto joven, verso 50, que se cubría con solo una sábana, iba siguiendo a Jesús y lo detuvieron, pero soltó la sábana y escapó desnudo. Bueno, yo no sé, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado. Pero tener que salir corriendo desnudo en el medio de la noche, tiene que ser una experiencia bien traumática. Estaba despreparado. Estaba ahí, pero no sabía ni qué era lo que estaba pasando. Estaba siguiendo a Jesús. Pero no se esperaba que lo agarraran de la sábana y se lo trataran de llevar preso también. Y en el susto y en la desesperación, esa palabra no existe, despreparación. En la falta de preparación, soltó todo y salió corriendo en cuero. Y así pasa, ¿no pasa así? Cuando el Señor permite que Satanás tiente gente dentro de su pueblo, cuando el Señor permite que Satanás levante traidores y anticristos dentro de la iglesia, gente que destruye la obra de Dios desde adentro, hay quienes se ponen agresivos como Pedro y hay quienes salen corriendo desnudos como este joven. ¿Por qué? Porque no se lo esperaban, no estaban preparados, no se esperaban que uno dentro de ellos mismos fuera el traidor. Como la iglesia no se espera casi nunca que uno de nosotros sea el que cause daño a la obra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué los discípulos los agarró esta crisis completamente sin preparación, completamente desprevenidos? Hermano, el Señor se lo había dicho. El Hijo del Hombre va a Jerusalén y va a ser entregado en manos de pecadores y lo van a juzgar los ancianos, los sacerdotes, los líderes del templo y lo van a matar, pero va a resucitar al tercer día. Se los dijo una vez, se los dijo una segunda vez, se los dijo una tercera vez. Esa misma noche
Horas antes Jesús les había dicho, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar y voy a ser entregado en manos de pecadores y me van a asesinar y me van a ejecutar y ustedes me van a abandonar, pero al tercer día voy a resucitar. El Señor se los había dicho, se los había dicho muchas veces, se los repitió esa noche, momentos antes. Fue con ellos al jardín del Getsemaní que le dijo, oren, oren porque la hora se acerca, oren porque el momento de la prueba viene. El momento de la prueba se acerca, la hora crítica, la hora decisiva está a punto de llegar. Oren para que no entren, para que no caigan en tentación. Oren. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se pusieron a dormir. Se pusieron a dormir. Y cuando la prueba llegó y el diablo los tentó, estaban desprevenidos. No estaban preparados. Hermanos, ellos andaban con Jesús, pero estaban desconectados de Jesús. Estaban desconectados de Jesús, porque a pesar de que andaban con Él, no entendieron o no prestaron atención a lo que Jesús les dijo. Andaban con Jesús, pero estaban desconectados de Jesús, porque a pesar de que estaban con Él, ellos no hicieron caso a las instrucciones que Él les dio. Oren para que no entren en tentación. Andaban con Jesús, pero andaban desconectados de Él, porque a pesar de que el Señor le había explicado muchas veces, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que me entreguen en manos de pecadores y que me traicionen y que me maten para perdón de los pecados. Ellos no habían entendido, o por un oído les había entrado y por el otro les había salido. Estaban con Jesús, pero estaban out of touch, estaban desconectados de Jesús. Jesús va con ellos en el jardín del Getsemaní y le dice, estoy muy triste, estoy muy desesperado, mi alma está angustiada hasta la muerte, quédense aquí conmigo. Y ellos o no entendieron o no le prestaron atención. Vieron al hombre en la hora más negra, en la hora de la desesperación, pero estaban desconectados de lo que estaba pasando. Y al final del día, el único que estaba preparado para lo que vino era Jesús. Su hora había llegado. Y él estaba completamente comprometido con la voluntad de Dios. Completamente conectado, sintonizado con el propósito de Dios. Padre, yo sé lo que viene. Y si fuera posible, si es posible, quita de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que venía. Uno de ustedes me va a entregar. Y todos ustedes me van a desertar. Para que se cumpla lo que está escrito en la Escritura. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Y tú, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a haber negado 3 veces. Él sabía lo que venía. Él estaba preparado y estaba completamente sintonizado con Dios y sometido a la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús fue el único que venció la tentación de aquella noche. No porque Él era Dios, sino porque Él estaba en plena comunión con Dios esa noche. Hermanos, y cuando la prueba venga,
cuando la tentación aparezca, cuando el diablo incite gente dentro de nosotros para destruir la obra de Dios, los que no estén preparados se van a poner agresivos. O van a salir huyendo. Solo aquellos que están en contacto con Dios, en comunión con Dios y completamente comprometidos con la voluntad de Dios, van a pasar la prueba y van a resistir la tentación. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? ¿Vives tú en comunión con Dios como Jesús vivía en comunión con su Padre? ¿Estás tú conectado con Dios? ¿Entiendes tú la voluntad de Dios y los propósitos de Dios? Y estás tú completamente comprometido con la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios, con la obra de Dios. Pase lo que pase, aunque Dios permita que suceda cosas que tú no quieres que sucedan. Porque la pregunta no es si algún día van a haber pruebas e tentaciones en medio de nosotros. La pregunta es, cuando vengan, vamos a estar preparados. Y solo aquellos que estén en comunión con Dios, como Jesús estaba en comunión con su Padre, solo aquellos que conozcan la voluntad de Dios y estén comprometidos con la voluntad de Dios, van a resistir la hora de la prueba. Los que no estén preparados van a reaccionar como los discípulos. Hay un himno que se cantaba mucho en mi iglesia cuando yo era un niño. Se llama Guarda el contacto. Dice algo así: ¿quieres sobre el mundo ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aun cuando hay dolor? ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda estrecha tú caminarás si guardas el contacto con el Salvador. ¿Vas a estar preparado o no? Oremos. Señor nuestro Dios, sabemos que así como Satanás tentó a Judas, así Satanás sigue tentando gente dentro de tu pueblo para causar daño, para destruir la obra de Dios, para destruir al pueblo de Dios. Pero cuando eso suceda, cuando la hora de la prueba y de la tentación llegue, no queremos reaccionar impulsivamente. No queremos reaccionar agresivamente. Ni queremos salir corriendo y abandonar nuestra misión como unos cobardes. Queremos estar preparados para enfrentar la hora de la prueba y vencer la tentación en tu nombre. Y cumplir tus propósitos y cumplir tu obra. Y hacer lo que tú nos has llamado a hacer en este lugar. Y sabemos que necesitamos estar en comunión contigo. Porque separados de ti nada podemos hacer. Que tenemos que conocer tu voluntad y estar comprometidos con ella. Porque solo aquellos que viven en comunión contigo, que conocen tu voluntad y están comprometidos con ella, resistirán
el ataque del enemigo. Y prevalecerán. Y serán usados para tu gloria. Que nosotros podamos estar siempre en comunión contigo. Para que los ataques del enemigo no nos agarren desprevenidos. Para que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el día malo. Y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos a resistir al enemigo de nuestras almas. En el nombre de Jesús.